¿qué debe pasar? Para que el vehículo se mueva, ¿qué es lo que debe pasar? Para que exista movimiento. Obviamente, sin movimiento no hay velocidad. Para que exista movimiento, ¿qué es lo que debe pasar? Los escucho. Aceleración. Para que exista aceleración, ¿qué debe pasar? Que una fuerza. Un trabajo, fuerza. Que se aplique una fuerza. Y para que exista fuerza, ¿qué debe pasar? Un desplazamiento. Un desplazamiento por un determinado tiempo. Un desplazamiento. Esa era la respuesta. Es decir que usted me habló, mire así, usted me habló de fuerza, masa por aceleración, perdón, un momento, poner el teléfono en silencio. Usted me habló de fuerza, igual masa por aceleración, pero al mismo tiempo yo le pregunté, para que exista movimiento, ¿qué debe pasar? Velocidad. Y entonces, para que exista aceleración, debe haber una variación de la velocidad con respecto al tiempo. Pero al mismo tiempo, con respecto a la variación de velocidad, para que exista velocidad, debe haber un desplazamiento. Vamos a ponerlo. Para que exista velocidad, debe haber un desplazamiento con respecto al tiempo y todo eso sobre el tiempo. ¿Sí? Entonces, la respuesta final era que debe existir un desplazamiento con respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces, para que exista un desplazamiento, debe haber un cambio de posición. Si el vehículo está en una posición A, en el transcurso del tiempo, cambia a una posición B. Entonces, el cambio de posición determina un desplazamiento. La magnitud del desplazamiento es el espacio recorrido, ¿no? Entonces, para que exista velocidad, el vehículo debe tener un cambio de posición en el transcurso del tiempo. Si lo volvemos a dividir por el tiempo, tenemos una aceleración. ¿Sí? Entonces, ya sabemos nosotros que para que exista velocidad, para que exista movimiento, el vehículo debe cambiar su posición en el transcurso del tiempo. El cambio de posición determina el desplazamiento. Si lo vemos, si esta es una posición inicial y esta es una posición final, entonces la posición final, la posición inicial es el desplazamiento requerido, ¿no? Entonces, para que exista movimiento debe haber un cambio de posición con respecto al tiempo. Cuando existe cambio de posición es porque el vehículo se está moviendo y una vez que el vehículo se mueve, tenemos una velocidad. Entonces, la velocidad es uno de los más importantes factores que los viajeros consideran al seleccionar entre medios de transporte o entre alternativas de ruta. Cuando uno viaja o quiere trasladarse de un lugar a otro, de una posición a otra posición, uno evalúa en qué medio de transporte llego en menor tiempo. Es decir, evaluamos la rapidez. Ojo con esto, rapidez y velocidad no es lo mismo. La velocidad es una cantidad vectorial, usted ya sabe, y la rapidez es la magnitud de esa cantidad. Entonces, al decir rapidez, es
estamos hablando de la magnitud de la velocidad. Recuerden que la velocidad es una cantidad vectorial. Entonces, nosotros estamos evaluando la rapidez de ese vehículo, ¿no? Si nos vamos a un vehículo liviano, nosotros evaluamos en qué vehículo me traslado en menor tiempo. Es decir, en qué vehículo yo cambio mi posición. El cambio de posición se lo hace en el menor tiempo posible. Entonces, estoy evaluando el tipo de transporte. Y también evalúo la alternativa de ruta. De pronto yo para llegar de una ciudad A a una ciudad B tengo varias rutas. Entonces yo tengo que tomar la ruta que me represente menor distancia, menor tiempo. Entonces evalúo cuando vamos a trasladarnos de un lugar a otro, evaluamos el tipo de vehículo y el tipo de ruta, las alternativas de ruta que tenemos. Déjame ponerlo. La velocidad de los vehículos en una vía depende, además de la capacidad de los conductores y de sus vehículos, de 4 condiciones generales. Un conductor debe tener una capacidad para trasladarse, ¿no? Para conducirlo. Esto depende de las condiciones del conductor, es decir, si el conductor está cansado, está desanimado, entonces el viaje se hace un poco rápido, un poco lento, dependiendo de las características del conductor, ¿no? Del estado de ánimo del conductor. Y el vehículo, si el vehículo está en buenas condiciones o ya cumplió su vida útil, obviamente demora menos tiempo en el traslado. Pero aparte de estas condiciones, tenemos 4 condiciones generales, y esas son las características físicas de la carretera. Es decir, de acuerdo a las características físicas de la carretera, podemos aumentar la rapidez de recorrido. Entonces, esto es que si es que la carretera es ancha, permite una circulación libre, si el estado de la calzada permite el traslado, es decir, no existe bache, ondulaciones, entonces podemos imprimir rapidez, ¿no? Podemos hablar de velocidad porque si manejamos en un sentido, por un carril en un sentido, tenemos una dirección. Entonces, podemos hablar de velocidad. Es una cantidad vectorial. Del clima, también la velocidad depende del clima. Si tenemos un clima húmedo, hay precipitación, tenemos que disminuir esa velocidad, o quizás tenemos intensidad solar alta, tenemos que disminuir, tenemos que manejar con precaución. También depende de la presencia de otros vehículos, es decir, si por la vía donde estamos transitando existe congestión vehicular o hay una cantidad determinada de vehículos que nos impiden circular con facilidad, entonces vamos a tener que disminuir esa velocidad, ¿no? De las limitaciones a la velocidad. Entonces, en el carretero nosotros encontramos, o en las vías urbanas, en la ciudad, encontramos límites permitidos, ¿no? Velocidad máxima permitida, 90 km por hora en la vía perimetral, en carretera, 100 km por hora, en autopista, 90 km por hora, en vías urbanas, 50, 70, hasta 30 km por hora, dependiendo la movilidad, ¿no? El sector, la zona. Entonces, todo eso limita el desarrollo de la velocidad. En general, solo un pequeño porcentaje de conductores viaja a muy altas velocidades y no es económicamente posible diseñar para ellos. Es decir, de todo el conjunto de conductores que existe en el medio, una cantidad pequeña rebasa los límites de velocidad, no respeta las señales, y no podemos diseñar una vía de gran magnitud
para ese tipo de conductores. Entonces estamos obligados nosotros a respetar las señales de tránsito. Algo sí que tengo que decirles, si ustedes manejan y ustedes están estudiando ingeniería civil y obviamente están en este curso de diseño geométrico vial, es porque están haciendo una orientación en carreteras. Entonces ustedes tienen que poner el ejemplo en respetar las señales de tránsito. Ustedes están recibiendo una materia que se llama ingeniería de tránsito, entonces ahí ustedes están determinando el volumen de tránsito, niveles de servicio, están realizando un estudio sobre las características del tránsito. Entonces deben ser coherentes con lo que estudian y respetar las señales de tránsito, ¿no? Ustedes son los que van a diseñar a futuro las vías. Entonces, tenemos varios tipos, podemos medir la velocidad de distintas maneras, pero tenemos 5 medidas de velocidad que es la que vamos a utilizar nosotros para realizar el diseño. Y tenemos lo que es velocidad de diseño, conocida también como velocidad de proyecto. Corresponde a una velocidad de referencia que sirve de guía para definir las especificaciones mínimas para el diseño geométrico. La velocidad de diseño de un proyecto se puede mantener a lo largo de todo su recorrido o puede ser definida por tramos, es decir, que nosotros podemos determinar una velocidad. Esta es la velocidad de diseño es la velocidad de proyecto, es la velocidad con que diseñamos una carretera. Entonces, esta velocidad de diseño la podemos mantener durante todo el recorrido o lo podemos mantener en ciertos tramos. Es decir, podemos mantener en un tramo una velocidad de diseño, en otro tramo otra velocidad de diseño, y así sucesivamente. Sí. Entonces tenemos velocidades de diseño en diferentes tramos. Podemos diseñar la vía de esa manera o podemos diseñar la vía con una sola velocidad de diseño. ¿Ya? ¿Y de qué depende esto? De las zonas por donde estamos pasando. Pasando poblados, tenemos que disminuir esa velocidad. Si pasamos por una corriente de agua, obviamente ahí tiene que haber un puente, entonces tenemos que disminuir esa velocidad. Entonces, el cambio de velocidad de diseño depende por la zona por donde vamos a pasar. El alineamiento horizontal, el radio y la distancia de visibilidad son los elementos que más dependen de la velocidad de diseño. Es decir, que el eje de la vía, el trazado del eje de la vía, en una curva circular, el radio, y la distancia de visibilidad depende de la velocidad de diseño. Si la velocidad de diseño varía, entonces va a variar el radio de curvatura de una curva, va a variar el trazado en planta de la vía e incluso la velocidad, la distancia de visibilidad. Por otro lado, el alineamiento vertical, la pendiente máxima y la longitud mínima de la curva son los elementos más afectados. También, todo esto se afecta. Si varía la velocidad de diseño, el alineamiento vertical también resulta afectado. Cuando
Cuando realizamos el diseño vial, podemos, como les decía, podemos cambiar la magnitud de la velocidad de diseño. Podemos colocar velocidad de diseño en diferentes tramos, pero con una condición, ¿sí? El tramo mínimo debe ser, aquí se los voy a resaltar, yo les voy a subir esta información, 2 kilómetros, y las diferencias no deben pasar de 20 kilómetros por hora. Entonces, si el tramo mínimo, esto debe ser mayor a 2 kilómetros, los espacios, y la diferencia entre las velocidades de diseño no debe ser mayor, pongámoslo así, a 20 kilómetros por hora. Es decir, podemos decir que la variación de la velocidad de diseño debe ser mayor, no debe ser mayor a 20 kilómetros por hora. ¿Sí? La variación de la velocidad de diseño no puede ser mayor que 20 kilómetros por hora. Entonces, es decir que si diseñamos este tramo con una velocidad de diseño de 80 kilómetros por hora, en el siguiente tramo, lo máximo que podemos tener es 100 kilómetros por hora o 60 kilómetros por hora. Si estamos pasando por un poblado, por un recinto o alguna población, tenemos que disminuir. De 80 podemos disminuir a 60. Pero si no pasamos por un poblado, podemos aumentarle, ¿no? De 80 a 100. Pero no puede variar más de 20 kilómetros por hora. La velocidad de diseño se define entonces a partir de diferentes factores, entre los cuales tenemos importancia o categoría de la vía. Si se trata de una autopista o una vía de primer orden, es necesario que su velocidad sea alta, igual o mayor de 60 kilómetros por hora. O sea, de nada sirve tener una velocidad baja si tenemos una autopista. Las autopistas son consideradas carreteras de alta velocidad y alto volumen de tránsito. Entonces, si tenemos una carretera con una velocidad menor a 60 kilómetros, ¿de qué sirve haberla construido? Estas autopistas son carreteras de alta velocidad. Otros factores son los volúmenes esperados. A mayor volumen, mayor debe ser la velocidad de diseño. Es decir, si construimos una vía que tiene cierto volumen de tránsito y en un futuro mejoramos esa capacidad para que reciba, es decir, vamos a mejorar la capacidad, va a recibir mayor volumen, obviamente que la velocidad debe aumentar. La estamos haciendo más ancha, estamos disminuyendo los paliativos laterales, entonces estamos dándoles mejores condiciones de servicio a la vía, ¿no? Obviamente su velocidad debe mejorar, ya que va a almacenar mayor tráfico. Otros factores son las condiciones topográficas y su homogeneidad. Cuanto más abrupta sea la topografía, menor será su velocidad de diseño. Esto es decir que si la topografía de la vía presenta desniveles frecuentes, obviamente tenemos que disminuir su velocidad. Pero si la topografía presenta una superficie plana, la velocidad de la vía va a aumentar. Los recursos económicos. Es claro que a mayor recurso, mejores serán las especificaciones de la vía a diseñar. De pronto se construye una autopista con recursos bajos. Es obvio que por economizar saltemos algunas situaciones que son importantes. Entonces, esa velocidad va a disminuir.
Y como les repito, si disminuye la velocidad de una autopista, ¿cuál es el sentido de haberla construido? Uso de la tierra y servicio que se quiere ofrecer. Es decir, si vamos a construir una vía, dependiendo de las áreas a comunicar y su correspondiente desarrollo y productividad, se define la velocidad de diseño a considerar. Es decir, vamos a construir una vía que une, qué sé yo, un parque industrial con una población. Entonces, dependiendo de esas características, podemos definir una velocidad de diseño. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Esto es una tabla del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Aquí tenemos la categoría de la vía. R1 o R2 son autopistas, más de 8.000 tráfico promedio diario anual. Ese es el TPA. Entonces, tenemos aquí valores recomendados de la velocidad de diseño. Mire que en estas autopistas de R1 y R2, la velocidad mínima es 80 kilómetros por hora, en un terreno montañoso, son carreteras de alta velocidad. Ahí tenemos la clase 1, clase 2, hasta la clase 5, con sus respectivos TPA y los valores recomendados de la velocidad de diseño. Esta tablita está en las normas del MOP. Por otro lado, tenemos lo que es la velocidad específica. Algunos países han incorporado el concepto de velocidad específica que condiciona de manera directa algunos elementos geométricos. Se puede definir como la máxima velocidad que puede mantenerse a lo largo de un tramo específico de la vía. Es decir, es una velocidad constante, es decir, la máxima velocidad que se puede mantener. Si estamos diseñando un tramo de 10 kilómetros y en los 10 kilómetros mantenemos la misma velocidad, es una velocidad constante, entonces estamos diciendo que esa es una velocidad específica. Vale aclarar que esa velocidad que se mantiene constante debe asegurar las condiciones de seguridad y comodidad. Es decir, ya sea pavimento húmedo, llantas en buen estado, condiciones meteorológicas, tránsitos y controles, no impidan que esa velocidad cambie. Esa velocidad se mantiene constante teniendo en cuenta todos estos factores, ¿no? Entonces, a eso es lo que se llama velocidad específica. Luego tenemos lo que es una velocidad de operación. Se entiende como velocidad de operación de un determinado tramo de carretera la velocidad segura y cómoda a la que un vehículo aislado circularía por él, de modo que la velocidad no sea condicionada por factores como la intensidad de tránsito o la meteorología. Es decir, asumiendo un determinado nivel de velocidad en función solamente de las características físicas de la vía. Es decir, en una vía que no existe congestionamiento, entonces ahí tenemos una velocidad de operación, es la velocidad con la que el vehículo opera, que es diferente a la velocidad de diseño, y obviamente la velocidad de operación debe ser menor que la velocidad de diseño. Se puede interpretar como la velocidad a la que se observa que los conductores circulan. Usualmente se expresa la velocidad de operación como aquella velocidad a la cual, por debajo de la cual recorren el tramo el 85% de los conductores. Es decir, el 85% de la distancia recorrida, por lo general, los conductores recorren con la velocidad de operación. Si una vía está diseñada para una velocidad de, qué sé yo, 90 kilómetros por hora, esa es la velocidad de diseño. Pero la velocidad de operación es menor a la velocidad de diseño. Es la velocidad real a la que los conductores circulan. Entonces, y se la considera que es la velocidad, si tenemos un tramo de 100 kilómetros, exageremos 100 kilómetros, siempre en este tramo, es decir, de un tramo grande, siempre va a haber varias velocidades.
pero digamos un tramo de 100 kilómetros, significa que el 85% del recorrido, es decir, 85 kilómetros, lo va a recorrer con una velocidad de operación que es menor a la velocidad de diseño. Es la velocidad real en la que fluye el tránsito. Tenemos lo que es la velocidad de recorrido, conocida también como velocidad de viaje. Se obtiene dividiendo la distancia recorrida por un vehículo desde el principio al fin del viaje, entre el tiempo total que se emplea en recorrerla. Es decir, nosotros la conocemos como velocidad media. La velocidad de recorrido es la velocidad media, es decir, desplazamiento sobre tiempo, espacio recorrido sobre tiempo transcurrido. Es decir, si un vehículo se traslada de un punto a un punto B, digamos que es el vehículo, en ciertos tramos se detiene, qué sé yo, por estaciones de viaje, o por quizás encuentren en el camino reductores de velocidad cuando entran en los pueblos, o quizás algún control de tránsito, o algunas otras cositas que se puedan determinar. El tiempo sigue transcurriendo, el tiempo no se detiene. Este vehículo viajó con una velocidad, en este tramo con otra velocidad, en este otro tramo con otra velocidad, y en este otro tramo con otra velocidad. Pero al fin y al cabo recorrió un espacio. Todas esas velocidades generan un espacio. Y el tiempo total del recorrido es este. Entonces, esa velocidad de recorrido es igual al espacio de recorrido sobre el tiempo transcurrido, sin tomar en consideración los tramos, ¿no? Tenemos lo que es la velocidad de marcha. Es algo similar a la velocidad de recorrido, pero aquí tenemos una característica importante. La velocidad de marcha es la velocidad con la que el vehículo va transitando. De pronto usted me dice, y no es la misma velocidad de circulación, lo que habíamos visto por aquí, la velocidad de operación no es la misma. Ya, es algo similar. La velocidad de marcha se obtiene midiendo el espacio recorrido para el tiempo en que el vehículo estuvo en marcha. Es decir, si el vehículo se detuvo en una estación de viaje, ese tiempo hay que descontárselo del tiempo total. Si el vehículo se detuvo por alguna circunstancia en el carretero, ese tiempo se lo descuenta del tiempo total y se divide la velocidad de marcha, el espacio recorrido, entre el tiempo de recorrido, no el tiempo transcurrido, tiempo recorrido. Es decir, que aquí tenemos que ir descontando todo el tiempo que se ha perdido. Si se perdió un tiempo por alguna situación, peaje, control vehicular, alguna, qué sé yo, o algún accidente, entonces el vehículo se detiene, ese tiempo lo descontamos y obtenemos la velocidad de marcha, espacio recorrido dividido por el tiempo de recorrido, y obtenemos la velocidad de marcha. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Características del vehículo. En el diseño de una carretera es necesario tener en cuenta las características físicas de los vehículos que se han de utilizar durante su vida útil. Es decir, que nosotros tenemos que tener una característica, determinar un vehículo tipo en el cual
ese vehículo va a reemplazar a todos los vehículos que van a circular por esa vía. Se requiere determinar de forma previa qué tipos de vehículos y en qué proporción circularán por la vía, debido a la gran variedad existente de vehículos al hacer los estudios convenientes, al hacer los estudios de tránsito, ¿no? Cuando hacemos un estudio de tránsito, nosotros determinamos las características de los vehículos, qué sé yo, los tipos de vehículos que van a pasar por esa vía. Entonces tenemos que analizar todas esas características, como son la longitud, el ancho del vehículo, el alto del vehículo, el radio de giro, el tamaño de las llantas, el peso del vehículo, la presión de inflado de las llantas. Entonces, con todas esas características nosotros sacamos un vehículo tipo y con ese vehículo diseñamos la vía. Hay tres principales características de los vehículos que se requieren conocer. Aquí tenemos ciertas características de los vehículos, tenemos las dimensiones y los radios de giro. Por ejemplo, tenemos los vehículos livianos, por lo general tienen 5.5 metros, 5.5 metros, un ancho de 1.8 y un alto de 2 metros. Entonces, estas son las características de los vehículos que están en esta tabla. Obviamente, aquí también tenemos los pesos, ¿no? Por ejes. Aquí tenemos los radios de giro. Esta información se la voy a subir para que usted la repase y pueda resolver las preguntas que les voy a plantear. Entonces aquí tenemos los varios tipos de vehículos con sus longitudes y los radios máximos de giros y el ángulo que se genera al girar, ¿no? Bien. Vamos a revisar lo que son volúmenes y proyección del tránsito. Antes de continuar, ¿alguna pregunta? Ingeniero, una pregunta. ¿Esa diapositiva está en subida? No, no están subidas, esas las voy a subir. Gracias. Para realizar el diseño de una carretera se debe contar, entre otras, con un estudio de tráfico. ¿Para qué sirve el estudio de tráfico? Para determinar las características del vehículo, el volumen que va a circular, la cantidad de vehículos que va a circular por la vía, determinar la velocidad con que esos vehículos circulan, determinar el peso de cada vehículo, con ello determinamos el peso que va a soportar la vía. El estudio de tráfico es importante para el diseño de vía. Nosotros vamos a diseñar la vía de acuerdo al vehículo. Entonces, de acuerdo al estudio de tránsito, diseñamos el carretero, es decir, que el vehículo es la parte más importante del diseño vial. Entonces, para realizar el diseño de una carretera se debe contar, entre otras, con un estudio de tráfico, que se prevé va a utilizarla durante su periodo de vida útil, todo el tránsito que va a pasar por esa vía, en todo el periodo de diseño.
Esta información proyectada al año horizonte de servicio permite definir la clase de vía que se requiere proyectar y también es una vía existente. Y también en una vía existente se puede comparar con las capacidades operacionales de la vía, o sea, con el volumen máximo de vehículos que una carretera puede absorber o programar su mejora. Es decir, ¿qué es lo que pasa aquí? Que el estudio de tránsito nos permite, si es una vía nueva, determinar el trazado, el ancho, las características de la vía, ¿no? Pero si es una vía que ya está construida, el estudio de tránsito también nos va a permitir, si la comparamos con otras vías, nos va a permitir determinar una rehabilitación. Si de pronto la vía, si en el estudio de tránsito determinamos que esa vía presenta congestionamientos, entonces podemos nosotros comparar esa vía con otra vía que tenga las mismas características y podemos decir, bueno, la vía en comparación tiene mayor ancho, por ello no existe congestionamiento. En cambio, y tiene un flujo de tránsito similar a la que estamos estudiando. Entonces podemos nosotros entrar en un proceso de rehabilitación, es decir, mejorar las características de la carretera. La información sobre tráfico debe comprender la determinación del tráfico actual y realizar los estudios de tráfico futuro utilizando pronósticos. Para realizar una proyección de tráfico futuro, que es lo que nos interesa a nosotros vamos a enseñar con un tráfico futuro. Entonces, para ello utilizamos modelos estadísticos. Para cierto tiempo, nosotros vamos a tener un tráfico y vamos a tener una curva, quizás como salga, ¿no? Entonces, tenemos una proyección de tránsito y nosotros vamos a determinar un tráfico futuro. Vamos a ver cómo se proyecta esa línea, ¿no? Esta proyección no es real porque tenemos una curva por aquí, quizás tengamos que sacar la media. Y proyectamos. Entonces, determinamos un tráfico, qué sé yo, de 2022, intersectamos la función y obtenemos el tráfico para ese año. ¿Cómo lo hemos determinado? Mediante estadística. ¿Para qué estudiamos estadística? Para generar una función. Nosotros, el objetivo es determinar una función del tiempo. Una función del tiempo. Una función del tráfico. A ver, el tráfico en función del tiempo. ¿Sí? Entonces, ingresamos con el tiempo en años y obtenemos el tráfico para ese año. De pronto, si tenemos información detallada, por ejemplo, de años anteriores, por mes, la vamos graficando mucho mejor. Vamos graficando esa información por mes y vamos a obtener una mejor relación. Pero en todo caso, a esto es lo que llamamos nosotros el tráfico futuro. El tráfico futuro lo determinamos mediante una curva, una ecuación. Una ecuación mediante un estudio estadístico. ¿Cómo analizamos el estudio estadístico? Analizamos el crecimiento del tránsito, ¿no? ¿Cómo varía el tránsito en función del tiempo?
y generamos la curva. En proyectos viales que tratan de mejoramiento de carreteras existentes o de construcción de vías alternas entre puntos ya conectados por una carretera, es relativamente fácil cuantificar el tráfico actual y pronosticar la demanda futura. En cambio, cuando se trata de zonas menos desarrolladas o vías nuevas, la estimación del tráfico se hace difícil e incierta. Es decir, si tenemos una vía construida, podemos determinar con facilidad el tráfico, porque tenemos un tráfico generado, un tráfico inducido que ya está determinado. Pero en cambio, en una vía nueva, no podemos, lo podemos hacer, pero con mayor dificultad. Tenemos que realizar un estudio más técnico, ¿no? Respecto a los proyectos de carretera, en zonas inexploradas o muy poco desarrolladas, vale decir que no constituyen en general proyectos aislados, sino que están vinculados con otros proyectos principalmente de infraestructura, tendientes a aprovechamiento de recursos inexplorados en la zona. Esto quiere decir que si tenemos una vía en un sector que nunca ha sido explorado, vía nueva, digamos que tenemos una vía nueva, entonces tenemos que determinar, ¿cómo determinamos el tránsito ahí? Tenemos que estimar, vamos a ver, ¿para qué vamos a construir esa vía? ¿Qué poblaciones van a unir esa vía? Si tenemos un área de crecimiento industrial, agrícola, eso nos ayuda a determinar o a cuantificar cuántos vehículos ingresarán en ese sector, en esa industria, en esa parte agrícola, y eso nos va a ayudar a tener un valor mucho más definido, más cercano a la realidad, ¿no? La unidad de medida del tráfico de una carretera es el volumen del tráfico promedio diario anual, cuya abreviación es el TPDA. Entonces nosotros vamos a calcular un TPDA. El TPDA es el tráfico actual. Y con ese TPDA vamos a calcular el tráfico futuro. Es decir, si tenemos nosotros tráfico por año, cada año, entonces este valor es un TPDA. Tráfico diario, promedio diario anual. Pero si tenemos variaciones mensuales, vamos a tener un tráfico promedio diario mensual. Tráfico promedio diario mensual. TPDM. Entonces todo depende de la variación que tengamos en tránsito, ¿no? Y con estos valores podemos nosotros definir un tráfico por año. Ya vamos a ver más adelante unas ecuaciones. Bueno, todo lo que tenemos que ya lo vieron en carretera 1. Lo que estamos haciendo es recordar, por eso vamos un poquito rápido. Pero si ustedes tienen preguntas, tienen que plantearlas. Para el cálculo del TPDA se debe considerar lo siguiente. En vías de un solo sentido de circulación, el tráfico será contado en ese sentido. Es decir, si tenemos una vía de un solo sentido, el tráfico es lo que hay en ese sentido. Pero en vías de dos sentidos de circulación, se tomará el volumen del tráfico en las dos direcciones. Se cuenta en una dirección y se cuenta en otra. Y se lo suma. Normalmente para este tipo de vías, el número de vehículos al final del día es semejante a los dos sentidos de circulación. Como decía, sumamos. Hacemos el conteo en un carril, hacemos el conteo en el otro carril, en un sentido, en el otro sentido, sumamos el tránsito y tenemos el volumen de tránsito que existe, ¿no? Pero para el caso de autopistas, generalmente se calcula para cada sentido de circulación, ya que en ellas interviene lo que se conoce como flujo direccional. Es decir, sacamos un TPDA para cada sentido. Si tenemos un sentido de ida, hacemos el conteo en ese sentido, calculamos el TPDA en ese sentido, y luego realizamos un conteo en el sentido de regreso, en el sentido contrario, y sacamos un TPDA en ese otro sentido.
Y entonces usted mira cuál de los dos TPDA usamos. Usamos el mayor TPDA para el diseño. Escogemos el mayor TPDA. En forma general, para un estudio se realiza el conteo vehicular durante 24 horas en una semana seguida. Luego se realizan ajustes mediante fórmulas y factores de expansión para obtener el TPDA. Bueno, aquí, de forma general, si queremos calcular un TPDA, lo ideal sería realizar el conteo de forma anual, los 365 días del año, las 24 horas. ¿Sí? Las 24 horas del día, los 365 días del año. Pero para nuestro desarrollo eso es casi imposible. Solamente se tienen conteos en las estaciones de peaje. Las operativas los 365 días del año, las 24 horas del día. Entonces, ahí se tiene un conteo vehicular permanente. Pero nosotros, si tenemos un proyecto, recuerden que los proyectos deben cumplir plazos, qué sé yo, 45 días, 60 días, y no podemos realizar un conteo permanente. Entonces, tenemos que disminuir los días de conteo. Y para eso nosotros nos ayudamos con la parte estadística. El análisis del TPDA en vías de 2 carriles se lo debe realizar con el volumen de los 2 sentidos de circulación, debiendo quedar plenamente aclarado que deben sumarse los 2 sentidos para evitar errores de cálculos posteriores que se realicen con estos datos. Es decir, si tenemos una vía de 2 sentidos, obviamente el TPDA, el volumen de tránsito, es la suma de los 2 sentidos, pero tenemos que, en el plano, en el informe que estamos realizando, tenemos que detallar esa situación, ¿no? Que la vía es de 2 sentidos y el volumen de tránsito se lo ha obtenido sumando el volumen de cada sentido. Para determinar el TPDA se debe disponer de los datos de una estación de contaje permanente que permita conocer las variaciones diarias, semanales, mensuales y anuales. Estas estaciones diarias permanentes son las estaciones de peaje. O alguna estación que se coloque de forma electrónica. ¿Sí? Lo ideal es disponer del registro de datos de un periodo de varios años que proporcione una base confiable para pronosticar el crecimiento del tráfico que se puede esperar en el futuro. Es decir, como le había dicho, ¿no? Tenemos que contar con un periodo de años confiables, 10, 20, 30 años, con su respectivo tráfico, y generar una curva, ¿no? Una función, para luego de esto proyectar y generar o determinar el tráfico futuro en un periodo de tiempo, a los 20 años, 10 años, 15 años. Sí, estamos claros, ¿no? Ese es el objetivo. Y ese tráfico futuro es el que nos va a permitir a nosotros diseñar la vía. El TPDA mensual se lo obtiene en base a factores mensuales, obtenidos de datos de las estaciones permanentes, cuando estas están disponibles, o del consumo de combustible u otro patrón de variación estacional, como la periodicidad de las cosechas. Miren, por lo general, cuando nosotros necesitamos realizar un estudio de TPDA, siempre recurrimos a las estaciones de conteo permanente, ¿no? Vamos a los peajes, solicitamos la información y lo analizamos. Pero, cuando tenemos vías cercanas a ese sector. Pero si tenemos vías distantes, tenemos que extraer ese factor de crecimiento, extraerlo del consumo de combustible. Entonces, podemos ir a las estaciones de combustible cercanas al sector y extraer esa información. También esa información está disponible en la página de la empresa pública de hidrocarburos.
Entonces usted ingresa a esa página y extrae el resumen anual de consumo de combustible, y usted genera el factor de expansión, de crecimiento. Para determinar el volumen de tráfico en las vías es necesario realizar conteos vehiculares que nos permitan conocer el nivel de tráfico existente. Aquí tenemos una tablita en la que podemos nosotros determinar el conteo, ¿no? Entonces el conteo lo podemos hacer cada 10 minutos, cada 10 minutos registramos información, cada 15 minutos, cada 20 minutos, o un conteo instantáneo, es decir, vehículo por vehículo, va pasando un vehículo y lo vamos contando y vamos tabulando información cada cierto intervalo de tiempo, ¿no? Tenemos varios tipos de conteos, tenemos el conteo manual y el conteo mecánico. El conteo manual son aquellos que registran los vehículos haciendo uso de hojas preparadas para datos de campo con observaciones registradas por contadores manuales. Es decir, tenemos un grupo de personas y esas personas van a determinar qué cantidad de vehículos circula por un carril. Entonces, ¿cuántas personas necesitamos en un conteo vehicular? Una estación de conteo de escala, ¿no? Si vamos a realizar un conteo vehicular en una estación, las 24 horas del día, necesitamos por lo menos 4 grupos de trabajo. 4 grupos de trabajo, y cada grupo de trabajo, 3 personas. 3 personas. ¿Por qué? Porque se tienen que turnar. Hay veces que necesitan realizar sus necesidades personales, entonces deben cubrir sus espacios. La estación de conteo no debe quedar sin personas, sin contadores. Siempre debe haber una persona que esté contando. Recuerde que tenemos que contar todos los vehículos que pasan y determinar la hora en que se realizó el conteo. Este tipo de conteo es uno de los más comunes. Los conteos pueden dividirse entre 30 minutos, 15 minutos, 5 minutos, cuando el tránsito es muy denso. Para hacer los conteos se debe preparar hojas de campo. Este tipo de conteo se usa por lo general para contabilizar volúmenes de giro y volúmenes clasificados. En esto la duración del aforo varía según su propósito. Algunos aforos clasificados pueden durar hasta 24 horas, por lo general 24 horas. Recuerda que dentro de las 24 horas tenemos, incluye un conteo nocturno, ¿no? El conteo nocturno es más peligroso que el diurno, entonces el número de personas puede aumentar. El conteo manual es caro, es decir, el conteo es caro, sí. El manual, por la cantidad de personas que existe y la logística que hay que armar, y el conteo automático también por los equipos que se usan. La exactitud y confiabilidad de los aforos depende del tipo y cantidad del personal, instrucciones, supervisión y cantidad de información a ser obtenida por cada persona. Tenemos el conteo mecánico. Son aquellos que emplean instrumentos para realizar el registro de vehículos sin que se requiera el personal permanente. Estos instrumentos se basan en principios como el de la célula fotoeléctrica, presión de aire, presiones en planchas especiales o por medio de detectores magnéticos o hidráulicos. Aquí hay una diferencia, ¿no? Aquí hay un problemita con estos conteos mecánicos. Les hago una pregunta. ¿Qué conteo sería mejor, el mecánico o el manual? ¿Qué opinan ustedes y por qué? El mecánico no, o sea, yo pensaría que más
El mecánico podría fallar ya por el mucho uso. En cambio que el digital te toma datos, mm, yo pensaría que más preciso. Siempre va a haber un factor de error con el mecánico, porque a veces se sabe pasar el conteo, en cambio ya el digital ya tiene más seguro el conteo. Sí, pero son equipos mecánicos que en algún momento, sin darnos cuenta, generan alguna falla, ¿no? Por lo general, miren, estos conteos, estos contadores mecánicos, los que tienen, los contadores mecánicos, se los genera por medio de estos cablecitos que emiten pulsaciones. Pero nosotros, por las pulsaciones, por cada 2 pulsaciones, se genera un eje. Entonces, muchas veces, estas pulsaciones fallan. Y entonces se contabiliza un vehículo de un eje, 2 ejes, cuando realmente son de 3. Claro, ingeniero, y también imagínese que venden 4 carros en fila seguiditos. Le van a Claro. utilizar como que si fuera un camión inmenso. Así es. Entonces, nada reemplaza al conteo manual. El conteo manual también falla, los contadores, las personas se cansan, pero es más seguro, obtenemos mayor información, porque como tenemos mínimo 3 personas, entonces vamos adquiriendo mayor información con respecto al número de ejes, al peso del vehículo, determinamos si el vehículo va cargado o no, cuántas personas viajan en el vehículo. Entonces, en los contadores automáticos no pasa eso. Ingeniero, disculpe una pregunta. ¿No sería más factible, en vez de contabilizar por eje, sino por matrícula? Porque en muchos casos, supongamos en los casos de la gasolinera, o sea, te digo como opinión personal, no sé si se podría hacer eso. Porque en la gasolinera, cuando usted va a cargar, ya directamente te sale el modelo del vehículo porque ya tienen la placa y tienen como que registrar. Claro, sí. Sería mejor, en vez de Sí, contabilizar los ejes, contabilizar por la placa ya. Esta placa es de tal camión, de tal registro, de tantas toneladas. así es. Pero todo depende dónde estemos haciendo el trabajo. Hay sectores en que tenemos una gasolinera lejos y entonces en ese momento, recuerde que no todo el tráfico que pasa por ahí va a pasar por donde va a ocupar la nueva vía. Entonces, sí, es ideal lo que usted dice, pero tenemos que tener cuidado con esa información, pues, ¿no? Tenemos que depurarla, tenemos que analizarla y en muchos casos tenemos que completarla. O sea, igual hay que hacer un conteo manual en algún momento para verificar esos datos. Periodo de conteo. Para un estudio definitivo se debe tener por lo menos un conteo manual de 7 días seguidos en una semana, que no esté afectado por eventos especiales, es decir, no consideremos feriados. Si en una semana hay un día feriado, 2 días feriados, días festivos, entonces es preferible no realizar el conteo en esa semana, porque la información va a ser alterada, ¿no? En los días festivos las personas salen a divertirse y se genera mayor volumen de lo que generalmente se puede generar en esa vía. Entonces, esos conteos se los realiza en días no festivos. Como complemento, es importante tener datos de un conteo automático por lo menos durante un mes para cuantificar el volumen total de tráfico y correlacionar la composición registrada en la semana. Esto indica lo siguiente, de que tenemos que realizar un conteo manual. En lo personal, yo confío en el conteo manual, pero usted también necesita corroborar esos datos. Usted contrata un conteo automático para verificar e incluso también hacer registros en las estaciones de peaje si es que el peaje va a afectar en el proyecto, estaciones de servicio, gasolineras,
si es que también van a afectar en el proyecto, conteo de plagas, como dijo su compañero anteriormente. Entonces, todo es válido. Lo importante es tener una buena cuantificación del tránsito. El tránsito es la parte más importante en el diseño vial. Si falla el tránsito, si falla el conteo vehicular, falla todo el diseño. Falla el diseño geométrico, horizontal, vertical, falla el diseño de la estructura del pavimento. Recuerde que nosotros vamos a ustedes van a diseñar también la estructura del pavimento, van a determinar si vamos a usar pavimento rígido, flexible, semirrígido o articulado. Entonces, una variación en el tránsito les va a cambiar la capa de rodadura. Es decir, la parte más importante en el diseño es el tránsito. Una equivocación en el conteo vehicular genera que la vía de pronto no se construya. Recuerden que tenemos fases. Fase 1, que es la fase de prefactibilidad, la fase 2 de factibilidad y la fase 3 la de diseño definitivo. Si el conteo de tránsito falla, es probable que el costo-beneficio disminuya, ¿sí? El beneficio es corto, es poco, y el costo es alto. Entonces, el proyecto se archiva, cuando en la realidad es lo contrario. ¿Por qué pasó eso? Porque se realizó un mal conteo vehicular, o quizás no se le prestó atención al conteo, de pronto no se cuantificó de buena manera o no se corroboró los datos. Entonces siempre hay que corroborar datos, hay que ponerle asunto al conteo vehicular. Si el conteo vehicular falla, aumenta o disminuye, el proyecto se nos puede caer. ¿Estamos claros ahí, no? Estamos claros. Bien, chicos, vamos a dejar la clase hasta aquí. Yo les voy a subir esta información